De Ediciones de la Banda Oriental. Les agradecemos su presencia con estos días medios raros. Y hoy vamos a presentar el libro La inteligencia checoslovaca y la Guerra Fría en el Uruguay de los 70 de Michal Chulet. Él es doctor en Historia y es especialista en estudios iberoamericanos por la Universidad de Carolina, República Checa. Realizó su postdoctorado en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Trabaja en la Facultad de Desarrollo Regional y Estudios Internacionales de la Universidad de Mendel de Berlín. Su investigación aborda el vínculo entre América Latina y Europa Oriental durante la Guerra Fría, tema sobre el que ha escrito varios libros y decenas de estudios. Junto a él lo acompañan hoy Roberto Conde, Eber Freitas y Aldo Marchesi. Un aplauso. Gracias. Arranca Eber por... Después arranca él. Ah, está bueno, está. Cada uno con. Igual nos dieron esto, que no sé. Eso es para, capaz que es para el video. Buenas noches. Es un gusto estar acá en esta presentación del libro de Michal sobre el imperialismo y la Guerra Fría. Yo quiero dejar solamente un saludo, además de presentar a los oradores que van a presentar el contenido de esta obra. Represento a la Fundación Miguel Trías, que ha sido, digamos, como coeditora de esta actividad junto con Banda Oriental, ¿verdad? Y nos hemos tomado muy en serio esto durante mucho tiempo. Y hemos contado con la colaboración de Michal, de Aldo, y bueno, y además Roberto ahora, obviamente... No va a gritar igual, no va. Así que yo agradezco a todos los presentes. Obviamente, tras la charla recomendamos que compren este libro porque es una obra imprescindible. Voy a dejar primero a Aldo. Bueno, tengo un micrófono, así que... bueno, hola a todos. Mi tarea es un poco presentar mínimamente el trabajo. La verdad que me da mucha felicidad llegar a este momento. Siempre, para los que hacemos historia, el tema de la publicación de un libro es un momento importante. No siempre llegamos a ser publicados. Y más para los que hacemos historia académica, hay veces que el mercado es difícil con nosotros. Y la verdad que es un libro muy importante en el campo académico y también muy importante como intervención pública. Entonces, realmente celebro que este libro sea publicado en Uruguay. Tal vez para presentar un poco el trabajo, pero para presentar al mismo Michal, que es un extranjero entre nosotros, tendría que explicar mínimamente qué lleva a un historiador checo a terminar escribiendo un libro sobre Uruguay, ¿no? Y ahí hay una historia bastante interesante que tiene que ver con cómo cada vez más se está pensando la Guerra Fría en el mundo y cómo los historiadores pensamos la Guerra Fría. Las visiones más tradicionales de la Guerra Fría pensaban a ese momento histórico como un momento histórico que solo era explicable por lo que ocurría en los centros, en las potencias, y en los cuales los países periféricos tenían un rol muy relativo. En las últimas décadas se ha cambiado, se ha virado esa mirada de pensar la Guerra Fría para proponer una mirada más global de la Guerra Fría, como una suerte de escenario de una época histórica en la cual diferentes actores, diferentes ideas circularon en el mundo y de alguna forma fueron apropiadas, resignificadas por
actores muy diferentes de acuerdo a sus intereses. Y eso llevó, de alguna manera, a que la historia de la Guerra Fría ya no fuera una historia solo de los centros, sino fuera efectivamente una historia global. Y así se fue dando que varios de los historiadores que trabajamos sobre ese periodo histórico empezamos a ver cómo circularon las ideas, cómo circularon las personas a lo largo del mundo en ese periodo, ¿no? Y nosotros, como uruguayos, somos muy testigos de esto. Nosotros sabemos, tenemos uruguayos en la década de los 60, en los 70, circulando por diferentes zonas del mundo, en diferentes situaciones y en diferentes bloques, en el bloque occidental y en el bloque oriental, digamos, ¿no? Esto no es novedad para nadie. Y Michal, de alguna forma, fue llegando hasta Uruguay estudiando estas circulaciones, estas ideas, estas instituciones. En el caso de él, empezó su interés en los intelectuales latinoamericanos que pasaban por Checoslovaquia. Luego tenía un interés particular en trabajar en el Cono Sur, y ahí fue cuando saltó el famoso caso Trías. Lo pongo entre comillas, pero digamos, más o menos, varios de los que están aquí tal vez estén familiarizados con que hace 4 años a esta altura, o más, ¿no? 2018, en el 2018, 7 años ya, surgió un blog anticomunista brasilero, denunció o contó que trabajaba con archivos secretos de la inteligencia checa, encontró que Trías tenía contactos con la inteligencia checa. Eso generó un pequeño debate en Uruguay, que de alguna forma reprodujo algunas de las lógicas de la doctrina de la seguridad nacional, de estas narrativas que ahora están mucho más fuertes, pero que en ese tiempo todavía no eran tan fuertes, acerca del comunismo, la amenaza del comunismo. Ese debate como que ambientó una nueva narrativa de ese tipo. Y en general hubo poco rigor para pensar este asunto, qué decían esos documentos sobre Trías. Y ahí fue que Michal se empezó a interesar por esta temática. Yo tuve algo que ver en ese proceso porque escribimos algunas cosas juntos. Y empezó primero a estudiar la figura de Trías, a estudiar cuáles eran esas relaciones con la inteligencia checa. Y luego llegamos a algunas conclusiones en esos temas, pero luego él fue poniendo un contexto mucho más amplio para pensar qué hacían los checos en Uruguay. Y claramente cuando él empezó a abrir el archivo que tenía disponible, empezó a ver que en realidad lo de Trías era un momento en una historia mucho más larga, que daba cuenta de procesos que tenían que ver con Uruguay, de procesos que tenían que ver con la región y de procesos que tenían que ver con el mundo. Básicamente la inteligencia checa estaba buscando aliados en Latinoamérica para luchar por dos objetivos muy concretos, ¿no? Un objetivo era la lucha contra el imperialismo estadounidense, y el otro objetivo era la solidaridad con la Revolución Cubana. Y en ese proceso los checos estaban buscando aliados que no podían ser comunistas, eso ya lo tenían muy claro. Lo que buscaban eran aliados del nacionalismo latinoamericano, de las diferentes formas nacionalistas latinoamericanas. Y ahí uno encuentra en el libro cómo estos checos llegan acá y empiezan a tener contacto con los colorados, con los blancos, y luego con la izquierda. Y efectivamente tenían muchas esperanzas, por ejemplo, en el Partido Nacional en algún momento y en algunos sectores del Partido Colorado que habían planteado que, bueno, que no iban a votar en contra del bloqueo a Cuba en la discusión de la OEA, ¿no? Y eso se va, de alguna forma, esas esperanzas de estos checos que tenían en los blancos y los colorados se van desarmando a mediados de los 60, y ahí empieza la relación con Trías y con algunas experiencias de la nueva izquierda. Pero también la búsqueda de los checos tiene que ver con el lugar que tenía Montevideo en el intercambio regional. Montevideo claramente es un lugar central donde pasa gente de todo el Cono Sur, y de alguna forma eso para los checos era importante, y Montevideo era una plataforma para pensar asuntos en la región, ¿no? El libro da cuenta de estos procesos, da cuenta de muchos personajes, da cuenta de múltiples contactos entre políticos uruguayos y checos, da cuenta de los contactos de los checos, los uruguayos y activistas de diferentes tipos en otras partes de América Latina.
Y es realmente una contribución importante, primero, para pensar nuestra historia. Siempre tendemos a pensar nuestra historia de una forma muy aislada. Y realmente la historia de los 60 y los 70 de uruguaya es una historia muy internacional. Y este libro da cuenta de esto, ¿no? También es una contribución a la historia de América Latina, de la Guerra Fría, porque nos permite entender un asunto que había sido un asunto relativamente escasamente revisado por la historiografía sobre Latinoamérica, que tiene que ver con las agencias del bloque oriental. En realidad, claramente la hegemonía en esta zona del mundo fue estadounidense, pero también existieron estos actores menores que buscaban incidir del bloque oriental, ¿no? Yo realmente lo que tengo que decir es recomendar a aquellos que les interesen estos temas a leer el libro, porque es un aporte importantísimo, un aporte que por otra parte es un aporte ponderado, que no busca instalarse en una vereda u otra, simplemente dar cuenta con rigor histórico, con diálogo con las fuentes, dar cuenta de las cosas que se pueden saber, de las cosas que no podemos saber también, de las cosas que los archivos no nos dicen, de los problemas que tiene trabajar con archivos de inteligencia, y también dar cuenta de un mundo que es el mundo de la Guerra Fría, que es un mundo que ya pasó. Aunque para algunos siga pareciendo que está presente, pero es un mundo que ya pasó y que implica pensarlo desde una distancia histórica, que Michal lo logra hacer de una manera excelente, ¿no? Entonces, lo último que tendría que agradecer es realmente, primero a Michal por haber querido publicar el libro en Uruguay, porque es un libro que se podría haber publicado en otro contexto, en otros lugares, pero me parece que también es un libro interesante para esas discusiones que se dieron sobre el caso Trías en Uruguay. Lo segundo, agradecer a Banda Oriental por publicar el libro, porque efectivamente es un libro académico, pero accesible al público, y creo que es una contribución importante. Y lo tercero, también agradecer a la Fundación Vivian Trías, que era parte implicada en todo este asunto, y que optó, digamos, por apostar al trabajo académico, al rigor histórico, para habilitar y para mejorar la calidad de la discusión sobre este tema. Así que nada más. Gracias a los tres.